Gracias, Lucho. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Maite Vizcarra. Hoy un programa importante, como siempre, más allá de la coyuntura. Vamos a hablar acerca de un proyecto de ley que se postuló en el año 2016-2019 y está vinculado a generar nuevas causales para vacar a gobernadores y también a alcaldes. Otra vez aquí la gran pregunta es, ¿el Congreso tiene de alguna manera facultades para llegar a esos niveles de injerencia? Hablaremos al respecto en el primer bloque. Y después vamos a hablar de educación, algunos temas vinculados a por ejemplo, la posibilidad de poder obtener licenciamiento en el Perú si eres un bachiller en distintas universidades, pero sobre todo conoceremos a un maestro que ha recibido el día de hoy palmas magisteriales. Es un reconocimiento de la excelencia, así que no se vayan, es importante este tipo de elementos para justamente revalorizar socialmente el rol de los maestros en el país. Y sin más dilación les voy a presentar las noticias a modo de un tuit con las cuales usted puede cerrar su día. A ver, la primera está vinculada con las declaraciones que ha dado el premier Otárola el día de hoy en Perumín, en Arequipa. Él ha hecho hincapié en el hecho de que el Estado peruano sigue firme en la necesidad de impulsar la inversión minera. Obviamente se están tomando todas las medidas del caso para garantizar seguridad jurídica, y esto evidentemente en el marco de este evento que es importante, es el más importante en verdad en el sector minero. Adicionalmente también se ha planteado ahí hablar de otros temas que seguramente vamos a desarrollar en los días que quedan. La siguiente está relacionada con el tema que nos tiene a todos preocupados, es el asunto de la seguridad ciudadana y esta situación de estado de emergencia que algunos otros alcaldes en jurisdicciones distintas a las tres que hoy día están en esa situación, recordemos San Martín, San Juan del Lurigancho y Sullana en Piura, quisieran que se expanda. Pero ante eso el ministro Vicente Romero ha indicado que no todos los casos, aun cuando parezcan, lo requieren. Esto está sometido a investigaciones y sobre todo a informes especializados que la propia policía recomienda y elabora. Entonces ahí hay una situación importante porque no necesariamente todos requieren esta situación excepcional que, como hemos dicho, también implica recortar libertades y derechos ciudadanos. La siguiente. Bueno, el otro gran tema con el que de alguna manera hemos empezado a lidiar estos días es el anuncio que dio Sedapal sobre 22 distritos que pronto vamos a sufrir el recorte de agua entre 24 y 48 horas, en algunos casos hasta 96. Al respecto, la ministra del sector ha indicado que de los 22 distritos, 18 podrían recuperar el líquido elemento, como dicen algunos, este elemento vital, entre 48 o 24, en menos tiempo. Esto obviamente para tranquilizar a las personas y a toda la ciudadanía, porque como sabemos es muy complicado vivirse en esos lugares, en muchos lugares de Lima sin agua, ¿no? Y la última está relacionada con un hecho grave, ya que hemos hablado de educación, y es que hoy la Contraloría ha reportado que en el país hay escasez de psicólogos en las escuelas. Esto sobre todo para enfrentar casos como vienen a ser el bullying y obviamente el amedrentamiento entre compañeros. Es una situación delicada porque obviamente no sirve de mucho hacer campaña para evitar que haya bullying si dentro de las propias escuelas no hay la capacidad de contención. Vamos a ver que esto ojalá cambie. Y con esto les doy la bienvenida a Diálogo Abierto. Muy bien, y vamos a hablar ahora con un experto en temas municipales, con el señor Antonio Álvarez, acerca de este proyecto de ley, como decía, que está vinculado. Buenas noches, señor doctor Antonio Álvarez. Explíquenos un poco en qué consiste esta iniciativa legislativa. Bueno, es un proyecto presentado hace más o menos 2 semanas que implica realizar un abordaje incorporando 2 causales adicionales de vacancia a las que ya recoge tanto la Ley Orgánica de Municipalidades como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ¿Y en qué se enfocan estas 2 causales y que obviamente ha llamado un poco al debate, ¿no? La primera es establecer la causal de vacancia por no asistir a 2 sesiones ordinarias convocadas por las comisiones. Las comisiones ordinarias, reglamentarias, convencionales que tiene el Congreso, ¿no? Y la otra causal es que el titular de la entidad, sea el alcalde o el gobernador regional, se niegue obviamente a establecer todo lo que es las recomendaciones o acciones de control que irrogue la Contraloría.
Estas dos causales, como decía hace un momento, han llamado un poco al debate porque no nos olvidemos que dentro de lo que es la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, hablamos de autoridades que han sido obviamente electas mediante votación popular. Así es. Ojo, ¿no? Hay que tener en consideración eso y saber si es que realmente esas causales ameritan que los titulares de identidad puedan ser vacados directamente por el Congreso, no por el Jurado Nacional de Elecciones, derivado de un proceso de vacancia convencional regulado por las leyes especiales. Es ahí donde he llamado el debate. Claro, ahora, si esto evidentemente no puede producirse, acá hay dos escenarios. O las personas que están proponiendo esto en el Congreso tienen ignorancia al respecto o están siendo muy innovadores, porque como bien ha indicado usted, los gobernadores y los alcaldes no están subordinados al Congreso. O sea, el Estado peruano se organiza justamente en función a jurisdicciones y en este caso, como bien ha indicado, por voto popular. Entonces, ¿cuál de los dos escenarios es el que está aplicándose aquí? Me parece que han querido innovar, pero algo muy peligroso, ¿no? El control político. Una autoridad electa de manera popular no puede estar sujeta a un control político, ¿no? Por eso es que las leyes especiales, a las que he hecho referencia, establecen procedimientos específicos cuando se trata de tema de vacancia, ¿no? Y la máxima autoridad para determinar estos temas es el Jurado Nacional de Elecciones. Y estableció una reiterada cantidad de jurisprudencias para cada una de las 10 causales de vacancia establecidas en las normas específicas, ¿no? Y acá convendría tal vez mencionar o profundizar un poco más en las causales que pretenden incorporar, ¿no? En el Congreso. Y que serían las causales que ellos directamente observarían. Exacto, así es. Por ejemplo, no asistir a 2 sesiones ordinarias de las comisiones me parece, la verdad, un despropósito que por el hecho de no asistir pretendan obviamente vacar de manera directa, ¿no?, a un titular de identidad. Ni siquiera la norma específica lo contempla o lo establece de esa manera. Establece ya un procedimiento mucho más garantista y alejado de todo activo político. El problema es que en el Congreso, cuando, digamos, se pretende hacer un juicio político, ya se va por otras aristas, y te alejas mucho del aspecto normativo. El segundo tema que está vinculado a lo que es el control o, digamos, las normas de cumplimiento que hace la Contraloría, también me parece de cierta forma un despropósito. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llegan las observaciones de la Contraloría a los titulares de entidad, estas son derivados de inmediato, ya sea al gerente municipal o al gerente regional. ¿Para qué? Para que el funcionario encargado de la implementación de las acciones de control le dé curso. Entonces, prácticamente el titular de entidad, ni bien llega a la observación de la Contraloría, lo deriva y sale de toda esfera de responsabilidad administrativa. Entonces, si sale de la esfera de responsabilidad administrativa, ¿ya para qué el control político? Claro. Entonces, eso es lo que he llamado obviamente a debate, ¿no? Claro, además aquí hay un punto importante. ¿Para qué estarían los consejos municipales y regionales? ¿No es cierto? O sea, ahí hay una duplicidad o eventualmente un desconocimiento de su función. Así es. No podríamos, sobre todo en temas garantistas, establecer que para determinados casos de vacancia el Consejo se pronuncie, el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie, y para otros casos de vacancia sea el Congreso quien directamente, mediante un peligrosísimo juicio político, pretenda vacar autoridades municipales y o regionales, ¿no? De cierta forma, eso es lo que ha traído consigo que la mayor parte de titulares de entidad obviamente no esté de acuerdo con esta propuesta legislativa. Claro. Ahora, ¿el que declararía la vacancia es directamente el Congreso o básicamente se está desarrollando una causal de vacancia? Se establece las causales de vacancia, pero la misma norma, el mismo proyecto de ley, establece que va a ser el Congreso, en aplicación de su procedimiento que establece el reglamento interno del Congreso, que vacaría a las autoridades. Eso es lo peligroso, ¿no? Eso es lo preocupante. Claro, pero ¿se puede? O sea, porque en verdad, además de peligroso y preocupante, ya hemos dicho que puede ser muy innovador, pero se va más allá de sus límites. Por supuesto, ¿no? Se extralimitaría. Reitero nada más, el control político para autoridades locales y regionales, de verdad, es contraproducente, ¿no? Ahora, todo va a depender de que este proyecto de ley pues, no genere simpatías dentro del Congreso, ¿no?, como para poder pasar la comisión, pasar al Pleno y que esto pueda ser debatido o aprobado. Ajá. Ahora, una consulta. El Consejo Municipal, los consejos regionales y obviamente el Congreso tienen funciones fiscalizadoras.
Pero aquí se está mezclando un poco la función fiscalizadora. O sea, el Congreso no necesariamente tiene que ser fiscalizador de los municipios o de los gobiernos regionales, porque para eso existen órganos especiales, ¿no es cierto? Tiene esa atribución. ¿Tiene esa atribución? Tiene esa atribución, pero una cosa es fiscalizar y otra cosa es fiscalizar para vacar. Ya. Son dos temas diferentes. El Congreso no puede dejar de fiscalizar, está dentro de sus atribuciones. Si quiere convocar a un alcalde, pues lo puede hacer. Si quiere convocar a un funcionario o pedir informe de una municipalidad o de un gobierno regional, por supuesto que lo puede hacer. Pero de ahí para, digamos, tipificar administrativamente dos causales de vacancia para que ellos directamente los vaquen, eso obviamente llama poderosamente la atención, ¿no? Claro. Relativamente inviable. Totalmente inviable, ¿no? Sí, ¿y cuál puede ser la motivación? O sea, porque si en verdad pareciese que se olvidan que el Perú es un Estado unitario, pero también está descentralizado, justamente. O sea, eso es ir en contra del principio mismo de cómo estamos organizados y que ellos mismos, en este caso el congresista, es parte justamente de una estructura no la misma, pero vinculada, ¿no? La respuesta la podemos tener en la exposición de motivos del proyecto de ley. ¿Ya? Cuando uno da una revisada eliminar a la exposición de motivos, establecen que la facultad de fiscalización se vería reforzada, ¿no? Se vería reforzada con el hecho de incorporar esta causal de vacancia, que, como reitero, no se pierde la facultad de fiscalización de los congresistas. No es necesario incorporar una causal de vacancia para que, digamos, tú puedas forzar a que un titular de entidad vaya al Congreso si es que no quiere ir, ¿no? Si no viene a la comisión, lo vamos a vacar. Ya. No debería verse desde ese punto de vista, ¿no? Y mucho menos pretender vacar por un tema vinculado a observaciones de la Contraloría, cuando él tiene su propio procedimiento establecido en las directivas de la Contraloría General de la República. Claro, en todo caso, imaginemos ese supuesto en donde es el Congreso que llama al gobernador o al alcalde. Esa situación podría tener algún tipo de sanción, pero no necesariamente la vacancia. No necesariamente la vacancia. Claro, pero hay un exceso, o sea, evidente, totalmente, ¿no? así es. Por eso es como, te reitero, llama la preocupación. ¿Por qué? Porque no se puede establecer para autoridades electas por los ciudadanos, ¿no?, pretenderlos vacar o incorporar estas dos causales que, considerando ya las causales que ya se establece en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, ya vienen preestablecidos, ¿no? Sí. Y respecto a estas dos causales, tienen sus propios mecanismos. Es cuestión de analizarlas por separado y uno se va a dar cuenta que son innecesarias. Ahora, este tipo de iniciativa ha tenido precedentes en los años 2016 y 2019, ¿no? Este sería un nuevo intento. El intento, la reiteración, ¿a qué obedece? ¿Otra vez a la innovación o al hecho de que hay un desconocimiento de cuáles son los límites de fiscalización del Congreso? Algo de desconocimiento, cuando pretendan incorporar, por ejemplo, el tema de las observaciones de la Contraloría, hay algo de desconocimiento ahí, pero me parece que la carga es meramente política, control político, ¿no? En el Congreso muchas veces las votaciones se manejan desde un punto de vista político, ¿no? Y a la hora de la hora, imagínate tener que controlar de esta manera a un titular de entidad, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo iría? Imagínate en un escenario de que realmente se apruebe esta norma, ya cómo iría el titular de entidad, cómo negociaría el tema de una eventual carencia de votos para que no lo vaquen, ¿no? Porque la negociación ahí es política. Y te apartas totalmente de lo que es los argumentos y criterios legales, que me parece con mucho cierto, hoy tal vez de manera cuestionable, pero liminarmente, el Jurado Nacional de Elecciones ha venido resolviendo en los últimos años suspensiones, vacancias, y creo que lo ha hecho de cierta manera, de manera aceptable. Ahora, señor Álvarez, ¿cuáles son las actuales causales de vacancia? Porque veamos si en verdad se requieren de adicionales. A ver, son más o menos 10 causales, pero te comento las más conocidas, las más usuales, las que se suelen invocar, ¿no? Por ejemplo, muerte del titular de la entidad. Ya que es evidente, ¿no? Efectivamente. Que no asista a sesiones de consejo de manera reiterada, más de 3, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es que se mude su domicilio, o que se ausente del lugar de su residencia por más de 30 días, por ejemplo, ¿no? O también otra causal que por ahí se invoca es el tema de asumir funciones administrativas, por ejemplo, ¿no? Y aparte de esas causales de vacancia, también tienes causales de suspensión
que también tiene su propia carga de características, y también viene esto ya establecido con precedentes, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones. Para cada supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones ya maneja precedentes para resolver en caso de vacancia. Imagínate que le incorporen 2 casos más, ¿no? El Congreso vaca, pero al final sería el Jurado Nacional de Elecciones quien establezca quién es el que va a reemplazar al titular de la entidad. Entonces, me parece innecesario realmente. Claro, y obviamente, además de que se extralimita sus poderes, imagínense, si es solamente el Parlamento, el Congreso el que define o no la vacancia, ¿dónde queda la pluralidad de instancias? O sea, ahí acabó todo. Así es. Entonces, ahí sí es una situación ya casi media, no sé, ¿cómo decir? Verdad, De indefensión. ¿Dónde queda la seguridad jurídica? Efectivamente, y lo reconoce la Constitución, menos una instancia más. Y qué bueno que lo menciones, porque en un eventual escenario de vacancia, quien resuelve a favor o en contra es el Consejo Municipal, ¿no? O los consejeros regionales. Así es. Y tú apelas y te vas como última instancia al Jurado Nacional de Elecciones. Tienes una doble instancia. Ajá. El proyecto de ley es muy genérico, muy vago, y obviamente ha dejado esa parte al aire, ¿no? El tema de dónde sería la doble instancia, pues. Esa es la situación. Bueno, entonces, tal como estamos analizando aquí, esto por tercera vez va a rebotar. 16, 19 y 2023. Tendría que rebotar porque es muy poco garantista. Así definitivamente, es. Y se va a manejar de una manera muy política que es peligrosa y preocupante, ¿no? Claro que sí. Y aquí adicionalmente, señor Álvarez, esta particular situación que hoy día tiene el Congreso de querer ampliar sus facultades más allá de sus límites. No es la primera vez, en fin, hay todo un contexto particular. ¿Esto por qué se da? Porque en verdad otra vez o son innovadores o son demasiado, desconocen pues sus límites, o qué estamos haciendo, porque en efecto a uno le llama la atención tremendamente que quienes hoy día hacen leyes y fiscalizan no entiendan hasta dónde deben llegar. Así es. Debe estar circunscrito, me imagino, recogiendo un poco la exposición de motivos, al hecho mismo de que se convocan autoridades, ¿no? Titulares de entidad, y no van, no asisten. O se les pide informes y no lo envían en el plazo oportuno, ¿no? Hablemos de la primera causal. Ya. Por eso es que pretenden, digamos, vincularlo al hecho de que si no van a las comisiones se vulneraría la facultad fiscalizadora que tiene el Congreso. Pero reitero, el tema no es así, no va por ahí la figura, ¿no? No pierde su potestad fiscalizadora el Congreso. Si quiere solicitar los informes a los titulares de entidad en ambas líneas, local o regional, lo puede seguir haciendo, eso no se va a perder en lo absoluto, ¿no? Tienen facultades, tienen atribuciones. Por ejemplo, se pueden establecer comisiones investigadoras para determinadas entidades regionales o locales y tienen su propio procedimiento, tienen su propio círculo de apercibimientos. Entonces, llegar a la vacancia me parece totalmente innecesario, totalmente innecesario. Entonces, lo que podría haber en el fondo, reitero una vez más, una especie de control político, al menos respecto a esa causal. ¿No? Respecto a esa causal. La otra, vinculada a lo que es la Contraloría, tiene su sentido, tiene su razón de ser, pero no nos olvidemos que eso ya tiene su propio procedimiento, ¿no? Y es el titular de entidad quien, ni bien recibe las recomendaciones de la Contraloría, lo deriva en el plazo inmediato. Claro. Lo deriva y prácticamente salió de su esfera de responsabilidad. Totalmente. Porque además la Contraloría no puede sancionar a autoridades electas, ¿no es cierto? O sea, ahí otra vez hay un procedimiento especial. No es el jurado, pues, ¿no es cierto? No necesariamente, porque hay, digamos, causales específicas para vacancias y suspensiones, y también hay responsabilidades de tipo administrativo. No nos olvidemos que la ley Servir y su reglamento consideran a los funcionarios electos por voto popular funcionarios públicos. En esa línea está el alcalde, el gobernador regional, los consejeros y los regidores, ¿no? Hay que considerar ese aspecto. Pero las responsabilidades de tipo administrativo por incumplimiento de acciones de control también vienen preestablecidas en norma y no necesariamente acaban en procedimientos de vacancia. Claro. Ahora vamos a ponernos en el escenario, bueno, no sé, improbable porque ya sería la tercera, que esto pase un primer filtro. Una norma de esta naturaleza se nota que podría ser fácilmente recurrida o eventualmente pues cuestionada, ¿no es cierto? Me imagino que en el supuesto, o sea, supongo que los gobiernos regionales y los alcaldes obviamente van
van a ir por esa vía, si fuese el caso, ¿no? Ahí amerita un pronunciamiento ya de carácter, digamos, institucional de la Asociación de Municipalidades del Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no descarto el hecho de que en el improbable caso que esto se apruebe, sea obviamente sujeto de algún tipo de acción de tipo de inconstitucionalidad. Claro. ¿Cierto? Porque definitivamente no es en lo absoluto nada garantista. No es nada garantista por los fundamentos que hemos expuesto y por un tema muy importante que tú has citado, ¿no? ¿Dónde queda la doble instancia? Claro. Y en esto no hay medias tintas, ¿no es cierto? O sea, el Parlamento tiene una función específica de fiscalización amplia, genérica, y obviamente, ya hemos dicho, hay un principio de especialidad donde evidentemente los consejos son los que tienen que hacer, digamos, cumplir sus normas específicas cuando fiscalizan, y ahí no hay punto medio. Sí, es, efectivamente. Es más, a ver, el Congreso fiscaliza y promulga leyes, o emite leyes, perdón, ¿no? Las aprueba. Los consejos municipales hacen prácticamente lo mismo. Fiscalizan y emiten ordenanzas. Y a nivel de gobierno regional, el criterio, la línea es la misma. Entonces tratándose de colegiados y ya sea legislativo o regidores o consejeros, la atribución es prácticamente la misma. Importante. ¿Dónde está el tema de Muy bien. Se pierde la fiscalización? Porque no se pierde. Perfecto. Muchas gracias, señor Álvarez. Le agradezco mucho por habernos instruido en estos temas. Y bueno, será esta otra ocasión, en verdad, muy importante conocer cuáles son los límites de cada organismo. El Perú es un Estado unitario y descentralizado, así que hay que respetar esa estructura, aunque no nos guste. Ya volvemos en diálogo abierto con más y hablaremos acerca de educación, con un maestro que ha recibido hoy día un reconocimiento importante a la excelencia, las palmas magisteriales. Ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta y vamos a hablar de educación, pero con alguien que simboliza o en todo caso materializa las cosas buenas de ese esfuerzo que significa ser maestro en el Perú. Hoy estamos con el señor y con el profesor Gerson Ames. Él ha ganado las palmas magisteriales, que es un reconocimiento de la excelencia, pero además tiene un recorrido sumamente interesante aplicando innovación y otras técnicas educativas para ayudar a muchos niños a aprender allá en Huancayo. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Un gusto. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Realmente trabajo en Pampas, Ayacaje, en Huancavelica. Claro, soy huancaíno. Y bueno, feliz de estar el día de hoy. El Estado peruano nos ha reconocido a 10 profesionales. Es un reconocimiento sin duda que fortalece, visibiliza también nuestro trabajo y bueno, nos da esa energía para seguir adelante, transformando vidas, transformando la sociedad a través de las aulas. Así es, profesor. Además, como usted bien indica, no solamente es una excelencia para usted, sino para sus alumnos, que seguramente deben estar tan contentos como usted. Sí, ellos están felices. Hemos tenido comunicación hace poco, estamos utilizando el WhatsApp para ello. Me dicen cuándo vuelve y me han hecho llegar sus felicitaciones, los padres de familia, por supuesto los colegas de la institución educativa Daniel Hernández, ahí en Pampas, Ayacaja, y la misma población de Pampas, Ayacaja. Qué maravilla. Y ya que está hablando de la tecnología del WhatsApp, usted es un maestro de matemáticas. Así es, yo enseño matemáticas en el Colegio Daniel Hernández, el nivel secundario. Sí, aplico tecnologías. El 2018 logro crear el método Ruguaspa-Yachani, que utiliza los hologramas. ¿Hologramas? ¿No? Hologramas 3D para la enseñanza de la matemática. Una forma de motivar a los estudiantes. Ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿ah? Y luego ya hemos pasado también a hacer laboratorios vivenciales, ¿no? Ecosistemas vivenciales. Y bueno, lo último que estamos trabajando es con la inteligencia artificial. No, esto ya para lo que es el tema de la planificación curricular, para el tema de la evaluación a los estudiantes. A veces se nos complica un poquito a los maestros, ¿no? Elaborar las sesiones de aprendizaje. ¿Y por qué no utilizar la inteligencia artificial, no? Sí. Porque nos va a dar luces, nos va a dar ideas, ¿no? La versatilidad de la tecnología es muy importante utilizar también.
Claro, y hay un premio del FONDEP, que es el Fondo de Innovación, ¿no es cierto?, que hay en el Perú. Usted ha ganado 2 años consecutivos el fondo. Eso quiere decir que es un innovador así nato. Sí, logramos el 2022, ¿no?, a través de un ecosistema holográfico de aprendizaje, utilizar las pirámides holográficas, los hologramas como medio de enseñanza. Y este año también, ¿no?, utilizar ya el ecosistema biodegradable, ¿no? Hicimos un huerto de botellas, ¿no?, más de 5.000 botellas, los chicos trabajaron muchísimo y esto se ha convertido en un laboratorio vivencial donde ellos plasman lo que han aprendido, pero ya de manera, digamos, en actividad, ¿no? Es decir, vivencial prácticamente, ¿no? Trabajan, miden, se orientan, descubren cosas, descubren propiedades, investigan, que es muy importante que ellos investiguen. Claro que sí. Además lo escucho a usted y yo supongo que es usted un hombre muy curioso, ¿no? Porque ¿cómo así entra y decide, por ejemplo, vamos a usar el holograma o la inteligencia artificial? ¿De dónde se inspira o cómo es que usted llega a estos procesos tan interesantes que para mucha gente son sofisticados, pero ya nos está demostrando usted que no siempre? Claro, lo que sucede es que debemos entender que nosotros debemos salir, los maestros sobre todo, constantemente de esta zona de confort. Así es. Enseñar a los estudiantes es un arte y a veces enseñarle dentro de un aula, utilizando la misma metodología año tras año, no te va a llegar a ningún resultado. Entonces hay que innovar. ¿Por qué? Porque ellos son seres cambiantes. Un estudiante X no es igual de este año al siguiente año, ha cambiado y a veces se piensa pues que como yo tengo, digamos, mi programación, lo he aplicado con primer año, al siguiente año aplico la misma programación con el mismo grado y el mismo año. No, no es así. Hay que innovar, hay que salir de la caja y creo que de esa manera también le enseñamos a los estudiantes justamente eso, ser creativos, ser innovadores, ser disruptivos, es lo que actualmente se busca, ¿no? Ya en una educación basada en competencias, lo que queremos justamente es eso. Exactamente. Y la educación basada en competencias también promueve el pensamiento crítico, la innovación, ¿no es cierto? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Usted está yendo a la práctica. Sí, fíjate que los chicos cuando salen del colegio, no todos a veces tienen esa vocación de hacerse una carrera o tener una carrera técnica, ¿no?, universitaria, ¿no? Hay que ver lo otro también. Primero, formar buenos ciudadanos, que es lo que se quiere, ¿no? Y es lo que estamos adoleciendo también. Ahorita tenemos una sociedad muy quebrada, ¿no?, fragmentada. Digamos, como sociedad no pensamos en un ideal único, sino cada uno tiene su propia idea, lo defiende a capa y espada, y ahí es el problema, ¿no? Tenemos el tema de la violencia, que se ve reflejado también en el tema ya en el aula, entonces un problema. Ahora, es cierto lo que me decías de la competencia, ¿no? Ya en la locución el día de hoy hacía referencia de que tenemos los problemas latentes de la sociedad, de la ciudadanía, ¿sí? No tenemos el desarrollo pleno de la ciudadanía, tal como contempla el Proyecto Educativo Nacional. Entonces lo que se debe es ya quizás virar este enfoque que tenemos y atender esa problemática. A veces creemos, no, todo es matemática, vemos un colegio, vemos un profesor que enseña bien, ya listo, quiero matemática. No, no todo termina en matemática. Lo primero, lo fundamental en educación es tener buenos ciudadanos y tener una ciudadanía sana, que es lo que se quiere. Claro, además, usted siendo profesor de matemática, históricamente o digamos por tradición, a nadie le gustaba el profesor de matemática y en verdad es muy importante que sea alguien que estimule la curiosidad. ¿Usted qué cree? ¿Que a los alumnos hay que enseñarles matemática diciéndoles que es fácil o que ellos intuitivamente lleguen al cálculo? ¿Cómo hace ese proceso? Ya, en principio yo los formo, siendo del área de matemática, yo los formo para ser buenos ciudadanos. Utilizo la matemática que tiene un sinnúmero de reglas y propiedades para que ellos también atiendan esas propiedades en su vida, sigan las reglas, parametricen su vida también, es cierto, pero aparte sean muy creativos. Y en la resolución de problemas tienes la creatividad, ¿no?, la inventiva. Entonces es muy útil cuando salen a la vida. A veces tenemos estudiantes que no, como dicen, no están calculando bien, no están recreando bien los problemas y se van en un mundo en la vida, ¿no? Tienen un pequeño problema y se hacen un mundo, ¿no? Entonces, o generan otros problemas. La idea no es esa. La idea es que la matemática sea en torno a resolver sus propios problemas y que les dé una visión más clara de ella y no problematicen, sino solucionen, porque es la idea. Eso que está diciendo es tan importante y es parte de lo que se conoce como el pensamiento crítico, ¿no? Así es. El diagrama de Venn, ¿no es cierto? Los círculos de los... ¿no? Claro, o sea, los círculos cerrados. Los círculos cerrados, hacer que un problema, por ejemplo, se pueda disgregar en distintos componentes es parte justamente de una solución. Claro. Nosotros encontramos a chicos que han vuelto ya de la pandemia, ¿no?
con un sinfín de problemas, ¿no? Algunos han perdido sus padres, ¿no? Y yo considero que ya es momento de que nosotros salir del aula, ¿no? Ver otros espacios, ¿no? Pretender enseñar a los estudiantes en aulas configuradas hace años, para chicos de hace años, no nos lleva a nada bueno, ¿no? Entonces ellos se encantan cuando ven algo real, es decir, cuando le enseñas un ángulo y ves el posicionamiento, ves las medidas, las características, pero si lo ven en la vida real, pues esto es más sustancial. Entonces, de eso se trata, que sea divertido para ellos y que aprendan a solucionar problemas que les va a tocar seguramente enfrentar. Claro, ¿y usted cuántos años tiene como maestro? Ya voy a llegar a los 20 años, ¿no? 20 años. Como maestro. ¿Y cuál ha sido el reto más grande en este tiempo, ¿no? Porque yo lo escucho y se ve a una persona muy comprometida con su vocación y que además lo disfruta, y eso es una suerte, en verdad. No todo el mundo puede hacer lo que le gusta y obviamente también hacerlo bien. Claro, la persona en sí, cualquier oficio que tenga tiene que hacerlo de la mejor manera. Y eso es lo que como maestro transmitimos, ¿no? Eres un pintor o estás arreglando una casa y tienes que hacerlo lo mejor. Entonces, ahí está el grado de profesionalismo. Entonces, si soy maestro, tengo que dar el 100%. Hay muchas situaciones, como usted mencionaba en la pregunta, que hemos vivenciado, ¿no? Una de las cosas que vivenciamos que es muy duro para los maestros es quizás justamente el tema de la planificación, ¿no? Este tema de elaborar las sesiones, elaboramos 3, 4 sesiones diarias, multiplicando a la semana, sería pues 15 o 18, dependiendo de la cantidad que vamos a tener. Entonces, ya estamos nosotros haciendo la propuesta, justo estos días estoy aquí con el equipo de Renace, ¿no? Estamos haciendo la propuesta de ya pues una plataforma, ya la tenemos la plataforma, en la cual pues los maestros pueden elaborar sus sesiones, su planificación, su unidad y evaluar. Entonces, es un reto que siempre se ha tenido, lo estamos haciendo, se está haciendo en el Perú, creo que es la primera plataforma de inteligencia artificial, es buenísima, entonces quizás ya no pensar también en mi problema, en mi lugar de origen, en mi lugar donde estoy trabajando, sino que es el momento también de pensar en forma holística ya, solucionar también los problemas de mis más colegas. Exactamente, y otro momento de gran reto fue la pandemia, y usted además hizo un esfuerzo especial porque iba a dar clases presenciales. ¿Cómo fue esa situación? Yo feliz por la pregunta porque era un momento, me acuerdo que era mayo, era un momento muy delicado. Al profesor en ese momento se le estaba criticando por el tema de que le dictaba vía WhatsApp, vía teléfono, y eso no era contundente. La sociedad encima estaba en contra del profesor, había las críticas, o sea, era fuertísimo. Y es una razón por la que yo pues ya quizás, digamos, entregado en ser maestro y viendo esta problemática, pues decido visitar, ¿no?, a los chicos que viven cerca de la casa. Tampoco no me he ido pues, a caminar pues, horas y horas, ¿no? Son chicos que viven cerca de la casa, manteniendo digamos, esta distancia social, todos los protocolos de bioseguridad, he ido a visitarlos. Lejos de dictarle las clases, porque muchos decían, no, ¿cómo va a dictar las clases? Su pizarra en la calle. No, básicamente ha sido para hacer un trabajo emocional de sostenimiento, ¿no? Indicarles que pues sí, hay pandemia, pero nosotros podemos sobresalir. Los peruanos hemos salido de muchas y era el momento quizás de hacerles entender a esos estudiantes que no tienen la toalla. No es cierto, no hay comunicación, que se corta el teléfono y etcétera, pero no, hay que hacerles entender que hay que seguir para adelante, eso es pasajero. Entonces, básicamente fue para eso, ¿no? Y cierto, algunas partituras también de lo que es el desarrollo de sus competencias, pero no, netamente fue el aspecto de tutoría, netamente fue el de conocer a sus padres, porque había chicos que pues aparentemente no contestaban el teléfono, pero sí estaban en la calle jugando, etcétera, ¿no? Entonces fue un momento muy especial y bueno, por lo que en ese tiempo fue el ministro Martín Benavides, pues fue a visitarme allá y le llamó bastante la atención, sobre todo la manera de sobreponerse que tenemos los maestros. Claro, no, además es cuando a veces el mundo y en particular en el Perú se ven modelos de educación que uno quisiera replicar, aparece el modelo de Finlandia, ¿no? El finlandés. Todos quieren ir a Finlandia. Claro. Cómo lo hacen los finlandeses, y lo que tiene Finlandia en gran parte es un gran reconocimiento social del maestro. Así es. O sea, los maestros son probablemente los profesionales más reconocidos en esa sociedad. ¿Cuán lejos estamos de ese punto en el Perú? ¿Usted siente que falta un mayor reconocimiento a los maestros? Como maestro que acaba de ser de alguna manera galardonado
¿Qué cree que tiene que de alguna manera suceder para que haya mayor reconocimiento o cree que ya tenemos un reconocimiento suficiente? Sí, lo que sucede, mira, soy bien sincero, ¿no? A pulso también muchos maestros, no todos, ¿no? Muchos maestros se han ganado quizás que la sociedad los mire a reojo, ¿no? Igual que en todas las carreras, pues, ¿no? Hay debilidades en ciertas profesiones que no tienen esa pasión, esa vocación por enseñar, ¿no? Es cierto que también, pues, hay un olvido, ¿no? De parte digamos, del Estado en sí, o lo ha habido, ¿no? Lo ha tenido al maestro sumido, digamos, con un sueldo no tan asequible, llámese el año 2004, se ganaba, pues, menos de 500 soles, ya con el presidente Toledo que se duplicó, un poco mejoró, ya con lo que es la carrera pública magisterial ha mejorado. Claro, hay mucho por hacer. Para compararse con Finlandia y el modelo que tiene, bueno, hay que trabajar realmente duro, no solamente en el aspecto netamente educativo, ¿no? Sino también en el aspecto social, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes ahí chicos con mejores fortalezas, familias más funcionales y un sinnúmero. No estamos, digamos, tomando quizás lo que es en sí nuestro propio contexto. Creo que es el momento de también tener un modelo peruano, ¿no? El peruano por sí tiene ciertas características muy buenas, ¿no? Es trabajador, ¿no? Soluciona problemas. El peruano te puede pintar una piedra y te puede venderla, entonces soluciona bastante problemas. Entonces hay que tomar nuestro propio modelo, yo pienso, ¿no? Estamos ahorita por el enfoque por competencias. La debilidad está en que, pues, a veces todo el parámetro social no da como para enfrentar este enfoque. Estamos recién asentando también los maestros, estaba en un proceso de colocación de este modelo. Bueno, yo lejos de hablar de la problemática, más que nada me voy a trabajar, ¿no? Me voy a trabajar y a solucionar estos problemas. Pero sí, lo conocemos perfectamente los problemas, pero hay que también dar soluciones. Claro, ahora, a pesar de que usted mencionó que tenemos distancias con Finlandia, usted también ha estado nominado al Nobel de la Educación en el 2019. ¿Cómo fue eso? Sí, el 2019 el Banco Central del Perú, ¿no? El SP y IPAE, el Grupo IPAE organizan digamos, el Premio Maestro de Excelencia. Esto con respaldo de la Fundación Barclay, que es la que organiza el Global Teacher Prize, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, ¿no? Resulto ganador, pues, y ahí hacen la nominación, ¿no? Es un premio muy, digamos, es un reconocimiento muy que enaltece. Tenemos nosotros 3 profesionales, ¿no? Que son ya reconocidos entre los 50. Seguramente en algún momento me tocará. Y si no, también no, yo no desmayo por el premio. Acuérdate que para mí y para muchos maestros el mejor premio es la sonrisa del estudiante. El resto cae por su propio peso, pues tampoco no vamos a desmayar por un premio. Y para cerrar, ¿cómo es su proyecto Ruhuaspa Yachani? Sí, es una metodología que es Aprendo Haciendo, ya en español. Es donde el estudiante deja la pasividad de ver al maestro lo que hace, explica, no que él sea el actor, sino pasa a ser protagonista de su aprendizaje, ¿no? Utilizando, digamos, un sistema holográfico, utilizando estos, digamos, laboratorios vivenciales. Ahora lo estamos ya introduciendo la que sea una realidad aumentada, utilizando la inteligencia artificial. Entonces, estamos ahí, estamos en esa propuesta. La idea es que quizás ya no ver, como le reitero, en mí mismo y mi problemática, sino también ya a nivel un poco más grande, ¿no? Hay una problemática a nivel nacional y, ¿por qué no? Ya apoyar, dar el soporte también con estas tecnologías a los maestros del Perú. Fantástico, le quiero agradecer mucho por este diálogo abierto, maestro, profesor Ames. En verdad, escucharlo a usted ha sido muy aleccionador, pero sobre todo inspirador, ¿no? Da mucha, digamos, esperanza. Como bien ha indicado, todo parte de uno mismo, ¿no? De salir de la zona de confort, y seguramente que todos sus alumnos son así de innovadores también porque tienen un muy buen ejemplo a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Bueno, y después del corte vamos a hablar con más, así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Bueno, y ahora vamos a hacer un rápido recuento de algunas noticias que obviamente le interesa a usted seguir ampliando. Y vamos a empezar con el caso del agua, Sedapal, y lo que ha dicho la ministra del sector. Ella ha indicado que
habrán, digamos, estas restricciones, como habíamos comentado, no se van a dar en todos los distritos, en los 22, sino en 18, y que eventualmente eso está vinculado a que podrían superarse más allá o menos de las 48 horas que se había planteado, ¿no? Sobre 4 distritos en los que además podría restablecerse esta demora, se están dando algunas medidas específicas. A ver, vamos a seguir viendo eso. Este es un trabajo programado, no es un tema de escasez del servicio, no es un tema de falla del sistema. El gerente de operaciones de Sedapal explicó de esta manera los motivos del corte del suministro de agua programado para el próximo 6 de octubre. 22 distritos de la capital como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Chorrillo, Santa Anita, entre otros, se encuentran involucrados. 18 de ellos recuperarán el servicio dentro de las primeras 48 horas. El motivo de este masivo corte se debe al empalme de una tubería matriz que abastece a la zona sur de Lima y que beneficiará a los pobladores de ese sector. Estamos aquí en la sede principal de Sedapal, en la Tarjeta en el Agustino, para que puedan ver el punto exacto donde se están realizando los trabajos del empalme de la tubería matriz, aquí en el reservorio Ovni, lo que va a generar la restricción de agua en 22 distritos de la capital. La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuéllar, explicó detalles adicionales. En el caso de San Juan del Lurigancho, el único sector afectado va a ser el sector 400 y este va a tener la reposición del suministro de agua hasta en 24 horas. En el caso de Santa Anita, son 3 sectores que van a ver repuesto su servicio en las 24 primeras horas, que son los sectores 77, 171 y 172. Señaló además que el sector 204 de San Martín de Porres verá repuesto el servicio en las primeras 24 horas. Indicó que se refuerzan los puntos de abastecimiento del recurso hídrico para la población más afectada. En total se han dispuesto 102 puntos de acopio. Se están reforzando los puntos de acopio, pero también señalar que van a haber camiones cisterna en caso sean necesarios la reposición del suministro de agua. Pedimos a las familias y a la población de almacenar agua en casa. Ya sabemos cómo tenemos que almacenarla, protegerla, taparla y mantenerla lejos de la exposición de posible contaminación. Usted podrá conocer si su sector será afectado ingresando a la página web de Sedapal. Bueno, ya estamos advertidos, así que hay que tomar las medidas del caso. Y otras declaraciones que también son importantes son las del ministro del Interior, Vicente Romero. Él ha indicado que ante la solicitud de otros alcaldes de Lima para que también sean declaradas en situación de emergencia sus jurisdicciones, como habíamos dicho, él ha indicado que esto está sometido a informes que la propia policía elabora, pero que obviamente no se descarta la posibilidad de ampliarlo si esto lo amerita. Vamos a escucharlo. No descarta extender el estado de emergencia en otros distritos de la capital, pero señala que muchas comunas no requieren de esta medida para lidiar con la inseguridad. Hay muchos alcaldes con quien han evaluado, no es necesario. Todos los alcaldes del Callao no necesitan una zona de emergencia. Y hay lugares también donde, obviamente, como Surco, San Borja, por poner un ejemplo, no necesita estado de emergencia. El ministro del Interior señaló que el gobierno continúa evaluando el pedido de la ciudadanía y algunas autoridades municipales de declarar en emergencia toda la capital. Pero eso responde a una evaluación de los especialistas, como en este caso la Policía Nacional, y ellos nos advierten mediante informes al sector interior que también son evaluados para ser declarados en emergencia. Esto no es un tema improvisado, responde a trabajo de inteligencia, obviamente, a apreciaciones de situación, y eso nos dará la ruta para poder tomar la decisión política. Recalcó que desde su sector profundizarán el trabajo por la seguridad en lugares altamente violentos. Vicente Romero también indicó que se ha reforzado el control fronterizo para impedir el ingreso de Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua. Ya está con también una recompensa en este momento en el país, y obviamente también tenemos varios nombres de muchos
delincuentes que probablemente puedan haber fugado de esta cárcel y puedan ingresar al país. Anunció que hoy viajará a Piura para trabajar coordinadamente con las autoridades municipales y regionales en materia de criminalidad. Finalmente, Romero Fernández indicó que desde el 12 de octubre se programarán vuelos Lima-Caracas para expulsar extranjeros que no hayan regularizado su situación migratoria. Recalca que el gobierno será firme y contundente en esta medida para evitar más informalidad y reducir los índices de inseguridad. Muy bien. Bueno, y siguiendo con este tema de la inseguridad, el otro ministro que también está vinculado es el de Defensa. Y el ministro Jorge Chávez Cresta ha indicado que obviamente donde está su contingente, allí obviamente se está aplicando medidas importantes para contener esa inseguridad. También estuvo en el INDECI justamente viendo cómo se hace la distribución de bienes para los lugares donde va a estar este fenómeno climático El Niño. Vamos a verlo. Respondió el pedido de otros distritos para ser incorporados en la declaratoria de emergencia por la inseguridad ciudadana. De acuerdo a lo que ha manifestado el sector interior en el Consejo de Ministros y con la labor que ha hecho la policía, no se está descuidando la labor policial en otros distritos, más aún los que están siendo aledaños a los distritos de San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres. El ministro de Defensa dijo que es la Policía Nacional que determina los escenarios, los momentos y los lugares donde ellos requieren el apoyo de los militares. Esto es continuo, ¿no? Y avance de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a las informaciones y estudios, la policía determinará si hay otro distrito, si se levanta este distrito, de acuerdo a cómo se va levantando esta información. En otro momento, Chávez Cresta respondió a los cuestionamientos por la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo contra la ley aprobada por el Congreso que quintuplica el monto del bono del servicio militar. Se había aprobado para hacer 252 millones. Al aprobarse esta ley, salta hasta 580 millones, lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas ha observado. No podemos llevar a cabo este tipo de acciones sin cumplir con toda la norma y con el sostenimiento presupuestal que debe de tener el incremento de esta norma. El ministro declaró luego de verificar en los almacenes del INDECI, en el Callao, el traslado de 13 unidades de transportes a 11 regiones del país con un total de 564 toneladas de ayuda humanitaria. Garantizó el apoyo a la población que podría ser afectada por el fenómeno del Niño en los próximos meses. Estamos garantizando la asistencia a más de 15.000 familias. Este primer envío versa un primer tiempo de 12.000. Y posteriormente llegaremos a 15.000 familias que pueden ser afectadas. El ministro estuvo acompañado del jefe del INDECI, general de brigada Carlos Yáñez Lazo, y representantes del empresariado. Muy bien, y para cerrar este recuento, recordarán que al comienzo del programa hablamos de esta ausencia de psicólogos en escuelas, que en los años 22 y 23 ha supuesto, por ejemplo, que no se puedan tratar cerca de 7.500 casos de violencia. Y esto es grave. Vamos a ver al respecto un poco más. Los colegios de Lima Metropolitana carecen de psicólogos, alerta la Contraloría General de la República. Según la información recabada del Ministerio de Educación, solo hay 324 psicólogos para más de 13.525 instituciones educativas. Pese a este reducido número, el informe de la Contraloría señala que de estos 324 profesionales, 171 se dedican a servicios administrativos y solo 153 trabajan directamente con los estudiantes, cuyo número asciende a más de 2.004.000. Todos sabemos en el país que necesitamos más psicólogos. También necesitamos completar la plana, digamos, o las plazas para estos puestos, ¿no? La ministra de Educación, Miriam Ponce, señala que desde su sector trabajan para revertir esta situación, pues la Contraloría también alerta que en el año 2022 se reportaron 4.164 casos de violencia escolar y solo se atendieron 1.256, quedando pendiente 2.908. Y este año habría un aumento, pues solo de enero a julio se registraron 3.411 casos. En varias direcciones regionales hemos colocado psicólogos, estamos trabajando con más de 2.000 psicólogos en el caso de un programa que tenemos que es el PREVI, ¿no? Justamente para prevención de violencia, y creo que poco a poco iremos avanzando, ¿no? Agrega que el acceso a más psicólogos en las instituciones también se daría a través de medios tecnológicos.
Y hemos tenido conversaciones con la Asociación de Colegio de Psicólogos del Perú y hay muchas formas, ¿no? Estamos viendo de trabajar una propuesta que sea diferente, donde también los maestros tengan acceso a psicólogos de manera virtual, utilizando las técnicas, la tecnología, digamos, que tenemos a disposición. La Ley 29.179, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, establece la designación de al menos un profesional de psicología en cada colegio. Muy bien, y con esto nos vamos a un corte y ya volvemos con más. Estamos yendo ahora ya del programa y como siempre lo hacemos con una imagen. Hoy queremos compartir la de este animalito que es un híbrido, es lo que se conoce como un perro zorro que fue descubierto en el Brasil por científicos del Hospital Veterinario de la Universidad Federal de Río. Es el único en su especie y obviamente parece que ha sido engendrado de un perro casero y de un lobo. Lo triste de la historia es que debido a cuidados que no se han dado de la mejor manera, este animalito lamentablemente falleció. O sea que fue muy rápida la vida de este animal único en su especie que lamentablemente no ha podido seguir adelante y obviamente permitirnos más estudios. Y con esto les doy el agradecimiento por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Compartan este programa por sus redes sociales y si les gustó, le dan un like. Adiós.